Hoy la entrevista la abordamos con un político de ámbito nacional, con don Alejandro Rojas Marcos. ¿Qué tal? Muy bien. Las personas que tienen menos de 50 años sepan probablemente poco de don Alejandro Rojas Marcos, pero sí que conviene hacer una breve semblanza biográfica de tu personaje, si me lo permites. Encantado de la vida. Además, has dicho probablemente, no, seguro que no saben nada. Tan famoso no soy. Sí, Alejandro, naces en Sevilla en el año 40, eres político, abogado, actualmente retirado de la vida política, de orientación andalucista, fundador de un partido, el Partido Andalucista, en los albores del tardo franquismo, que se llamaba. Durante el periodo de la transición desarrollaste un papel activo en el ámbito actual, llegando a ser elegido diputado tanto en las Cortes Generales Españolas como en el Parlamento de Andalucía. Asimismo, llegaste a ser alcalde de Sevilla entre el año 91 y 95. Posteriormente, teniente de alcalde de Sevilla durante otros 4 años. Es decir, Alejandro, te trato de tú, si me permites. Claro que sí. Alejandro, has vivido todas las escalas políticas de todos los ámbitos de la política española. ¿Qué hace un político andaluz en Cantabria Oriental? ¿Qué te une a Cantabria? Mi madre nació en el Valle de Liendo. La familia Viesca, hay datos desde el siglo XIV, XV en Liendo. El mismo nombre, apellido, Viesca. Hay un barrio allí que es La Viesca. Y bueno, pues ya está todo explicado. Mi madre se casó con un andaluz de Sevilla y desde que nací vengo, antes los veranos, y ahora pues vengo prácticamente todos los meses. Mi mujer y yo venimos una semana porque una casona que me dejó mi madre, la viví primero, pero luego la convertí en posada y eso me obliga o me da el pretexto para venir a disfrutar de Cantabria. ¿Me quieres decir que desde la infancia que has veraneado en Cantabria? En Liendo específicamente. He veraneado, que era cuando yo tenía, en aquellos tiempos eran 3 meses de vacaciones. He venido en Navidad, siempre que mi madre tenía oportunidad de venir aquí a descansar, a tener vacaciones, veníamos, ¿no? Y ahora ya vengo continuamente, pues bueno, me encanta. Liendo, como pueblo, para ti es tu segunda patria, ¿se puede decir? Bueno, patria no hay más que una, ¿no? Es como madre no hay más que una. Mi patria es Andalucía, porque yo soy de esas personas, o por lo menos yo creo que la patria no te la pueden dar, ni te la da el carnet de identidad, ni te la da una ley. La patria es algo que tú escoges. La patria es ese colectivo, esa colectividad por la que tú estás dispuesto a dar. No todo, como decía aquello, todo por la patria, porque todo nunca se debe dar, ¿no? Porque hay una última cosa que la dignidad te impide darlo, pero mucho por los demás, y tú escoges. Es respetable que por patria tienen España, otros Europa, otros la humanidad, y yo Andalucía. Siempre Andalucía. Siempre, siempre. Bueno, cuando nací yo no sabía dónde estaba la patria, ni lo que era la patria, ¿no? Luego me contaron que mi patria, España, y luego ya me di cuenta que la patria es algo que uno escoge, ¿no? Y es Andalucía. No tengo nada contra España, todo lo contrario, encantado de que Andalucía pertenezca a España, que España a Europa y Europa a la humanidad. Pero mi patria, aquello por lo que además he estado luchando toda mi vida política de 50 años de vida política, Andalucía. Luego le daremos un poco un repasito a tus andanzas, que me atrevo a decir andanzas, porque eres una persona que siempre ha sido, ha remado en contra de corriente. En toda tu actividad, toda tu trayectoria política, siempre has sido en contra. Eres creador y fundador de un partido, el Partido Andalucista, que siempre estaba un poco en contra del régimen de aquel momento. Bueno, ¿se puede decir así? Sí, aunque yo prefiero no hablar de en contra,
Pero sí, has dicho bien, nadar contra corriente. Es decir, que cuando había franquismo, pues yo a favor de corriente era el franquismo, yo estaba en contra de corriente. Cuando pasó el franquismo y apareció la UCD y apareció el PSOE, pues yo no estaba ni en la UCD ni estaba en el PSOE. Bueno, lo mío ha sido remar. Hay por ahí una frase que alguna vez dije de remar río arriba. Y me preguntaron, ¿y por qué río arriba? Pues porque arriba está el manantial, abajo está el mar y ahí se diluye todo, pero la fuente está arriba. Tengo entendido que tienes muy buena relación con el presidente de Cantabria, con Miguel Ángel Revilla. Le conocí en tiempos de la dictadura, en tiempos del régimen de Franco, ¿no? Y luego hemos mantenido una amistad y yo una admiración de él como político, porque aunque ideológicamente, pues a lo mejor yo tengo un punto más a la izquierda de lo que él, pero eso de izquierda y derecha, cuando se ve a un hombre como Miguel Ángel Revilla, como lucha por su pueblo, es que suena mal hablar de izquierda y derecha, ¿no? Es un líder impresionante, un hombre coherente, siempre coherente, es lo que fue y es lo que será, no tiene vuelta, súper inteligente, y muchas veces se malinterpreta su cercanía, su acercamiento al pueblo como algo vulgar. No, de vulgar Miguel Ángel Revilla no tiene absolutamente nada. Tiene una gran cabeza, un gran estratega, y la prueba está, ese sí que también ha remado contra corriente, ha remado muchísimo contra corriente, y hoy está en la cresta de la ola, no ya en el puesto que tiene, sino cómo le quiere la gente en Cantabria, cómo le quiere, y se lo ha ganado a pulso. Para ti, Miguel Ángel Revilla, el que tú conociste en esa época del franquismo, al Miguel Ángel Revilla actual, según lo que me dices, ¿ha continuado con su mismo talante, criterio, opinión, fuerza o...? Exactamente igual. Además, Cantabria le debe mucho, entre otras cosas, el nombre, porque antes era Santander. Yo cuando venía aquí de pequeño, ¿a dónde vas? A Santander. Pero yo no iba a Santander, iba a Liendo. Pues nada más que hacer de la provincia de Santander una patria cántabra, orgullo cántabro, hombre, eso justifica una vida. He escuchado en varias entrevistas que has mantenido a lo largo de tu trayectoria política que tú pertenecías, se puede calificar, y perdona el atrevimiento, a una familia de alta burguesía de Sevilla, y tenías, por decir algo, tenías todas las posibilidades para académicas, todas las posibilidades de estudios, de haber desarrollado tu condición como persona, pero estudias Derecho y eliges en un momento dado el lado de la izquierda, es decir, tu trayectoria, si lo podemos calificar de alguna forma, era la derecha, podría decirse así, pero tú eliges la izquierda. ¿Por qué la izquierda? Bueno, interpreto cuando dices eso, o sea, es verdad, mis genes ideológicos, es decir... ¿Tu ADN, que se dice ahora? Eso es, mis ancestros, pues estaban ubicados, eran gente conservadora, tradicional, lo digo en el sentido positivo de la palabra. Correcto. Mi padre, pues, era franquista, bueno, yo, pues, poco a poco, cuando fui creciendo, estudiando, leyendo, viviendo, viendo mi entorno, pues me di cuenta que yo estoy, pues si no queremos utilizar izquierda-derecha, aunque yo asumo que soy y he sido una persona de izquierda, pero si queremos darle a eso un significado, hay gente que quiere conservar, dicen ellos, el mundo, la parte buena que tiene el mundo, conservarlo, porque, bueno, y cuando se van a dar pasos adelante, pues tienen miedo por los riesgos que eso significa. Todo cambio tiene riesgo. Bueno, yo estoy en el lado de esas personas que, aun reconociendo las bondades del presente y de
la situación actual en España, en Europa, en el mundo, pero creen que esto no es suficiente, que lo queremos mejorar. Eso significa riesgo, mientras que un conservador, uno de derecha, pues no quiere ese riesgo. Honradamente yo asumo ese riesgo para mejorar el mundo, para buscar un mundo mejor, porque yo lo veo altamente mejorable. Tanto es tu riesgo que en época franquista, incluso en el año 69-71, fuiste procesado 2 veces por el Tribunal de Orden Público. Fuiste condenado, perdona, pero esta es la realidad que consta en la historia. Fuiste condenado Así es. por un delito de propaganda ilegal a 2 años de prisión, pena que al final el Tribunal de Orden Público te conmutó finalmente a 3 años de destierro. Y yo te quería hacer una pregunta que a mí me intriga. ¿Qué sentimiento puede tener una persona cuando es condenado a 2 años de prisión por haber celebrado una conferencia? ¿Qué sentimiento te queda? O sea, porque una cosa es el sentimiento de tienes una condena, que cuando en aquellos tiempos, pues, pero ¿cómo se queda tu conciencia personal? Orgullosísimo. Hombre, y durante mucho tiempo, en una charla entre amigos, pues tú qué has hecho tal, o gente que acabas de conocer, pues yo nada, y yo siempre para mí decir, pues yo estuve en la cárcel, para mí era un motivo de orgullo. Era lo primero, estar en la cárcel. Ah, sí, tal, ¿por qué? Pues porque di una serie de conferencias sobre los derechos humanos, ¿no? Pero lo de decir, estar en la cárcel como una cosa de orgullo. Ahora hay que tener mucho cuidado con eso. Yo ahora no me atrevo, porque en la cárcel, entre los que están en la cárcel, porque tienen que estar, porque se lo han llevado calentito, y los que tenían que estar en la cárcel, porque se lo han llevado calentito y no están, y no quiero señalar a nadie. Pero eso vamos, luego te vas a tener que mojar, o sea que... No. Pues ahora ya, cada vez que digo yo he estado en la cárcel, tengo que explicar por qué, ¿no? Que como me siento orgulloso es que con un aparato franquista de la dictadura, poderoso en todos los sentidos, pues que yo cuando yo di esas conferencias, sabía el riesgo que corría. Lo sabía perfectamente. ¿Te la estabas jugando y te lo advirtieron incluso o no? Bueno, es que estaba en el ambiente, me lo decían mis padres, mis amigos, como sigas. Bueno, te voy a contar una anécdota. Cuando a mí me detienen de improviso y me llevan a comisaría, me tienen 3 días, como permitía la ley, detenido, sin decirme ni buenas tardes. Me subí al comisario y me decía que como yo había cogido, mi familia era honorable y yo no era honorable y esas cosas. Bueno, me llevan al juez a las 72 horas y el juez a las 3 de la mañana dice, yo creía que me iba a dejar libre, y me dice, a prisión, ¿no? Y me meten, me esposan, 2 policías, aquellos de los grises que se llamaban, entonces la Policía Nacional, y me llevan en un furgón a las 3 y pico de la mañana a las puertas de la cárcel. Uno de los policías se baja, da así, como si estuviéramos en una película, igual, lo que vemos en la película. ¿Viviste una película? Entonces, así, ¿quién? Se oye de dentro y dice, la policía, que traemos a uno. Vale, abrieron y se oye, como en una película. Entonces entro. Y yo, entonces un funcionario, el cual estaba durmiendo, y tenía la chaqueta de funcionario, chaqueta azul con botonadura, pues la tenía encima del pijama, porque él tenía el pijama porque estaba durmiendo, se había levantado por culpa de... Estaba haciendo guardia y le tocó. Y con la chaqueta así y tal, se pone delante, y yo de pie, naturalmente. Él tenía allí el plato de la comida con una naranja a medio pelar, y me dice, a ver, tú eres Alejandro Rojas Marcos, ¿no? Le digo, sí. Dice, te estaba esperando, ¿eh? O sea, él había leído en el periódico, había visto, y dice, este acaba aquí seguro. Pues sí, si él lo sabía, yo me lo imaginaba. Por cierto, que tuvo un detalle precioso, porque claro, me dijo, tendrás mucha hambre. Yo tenía entonces pues 29 años, creo recordar, y tendrás mucha hambre. Digo, pues la verdad es que sí. Digo, dice, pues bueno,
mira, te voy a dar lo que me queda de mi comida, y me dio la naranja a medio pelar. Y yo me comí hasta la cáscara. Hay una anécdota también con una persona relevante del Partido Andalucista, Pacheco, que también estuvo en la cárcel. Y hay una anécdota contigo, ¿me la puedes explicar? Porque creo que ha habido una solidaridad posterior después de este hombre estar en la cárcel y sentirse también vulnerado en la cárcel, ¿no es así? Bueno, a ver, son cosas distintas, ¿no? Yo fui a la cárcel por dar conferencias sobre los derechos humanos. Correcto. No quiero compararlo, pero... No, perdón. Bueno, pero al final todos somos seres humanos y nadie puede presumir por encima de nadie, ¿no? Bueno, él ha tenido unas actuaciones como alcalde que se han considerado delitos, en mi opinión delitos no graves, ¿no? Porque dio puestos de trabajo a una serie de personas en un nivel que por lo visto no cumplió con el procedimiento. No quiero entrar en eso porque lo desconozco. Lo que sí es verdad es que Pedro Pacheco fue un adversario político dentro de mi propio partido. Eso es. Me dio muchos dolores de cabeza, muchísimos. Tuvo, por falta de cumplir los estatutos, tuvo que ser expulsado, él tenía sus ideas. Tuvimos choques, yo rompí con él absolutamente porque creí que en el enfrentamiento político interno había pasado la raya que yo creo que para mí es mi patrimonio fundamental, que es la dignidad. Yo entendí y yo rompí con él. Pero claro, cuando me entero que está en la cárcel, pues yo digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando me entero que lo están machacando en la cárcel, que lo mandan a celda de castigo porque tiene un crucifijo más grande de lo que en teoría podía tener, de que tiene 5 libros en vez de 3 que podía tener. A lo mejor me estoy equivocando en 5 3, son 7 5, lo que sea. Tenía más libros de los permitidos. Es decir, iban a por él. Celda de castigo, un día sí y otro no. Entonces a mí se me olvidó mi cuenta pendiente con él, sí. Y al cabo de tantos años le llamé por teléfono, no se lo esperaba, se echó a llorar, me dijo que él entendía que conmigo se había pasado, y yo dije, yo voy a verte, fui a verle, nos tomamos unas copas de vino de Jerez, porque estábamos en Jerez, a lo mejor además de una, fueron muchas unas, nos abrazamos, lloramos juntos, habíamos sido amigos, compañeros, y esa es la vida, la belleza de la vida. ¿Puede decirse que tienes rencor al franquismo por tu paso por la cárcel? ¿Resentimiento? ¿Distanciamiento grave? ¿Cuál es tu ahora mismo, cuál es tu...? Porque claro, hay partidos ahora mismo que representan, dicen, tampoco exactamente, por ejemplo, se puede entender que es la ultraderecha, que puede decirse que es Vox, ¿no? Pero en tu pensamiento, ¿cuál es tu sentimiento actual respecto del franquismo? Porque perdona, es que acaban de sacar del Valle de los Caídos, como quien dice, al general Franco, al dictador, y la han llevado a otro cementerio. Ha habido una polémica importante al respecto. ¿Qué sentimiento tenías tú cuando pasaban estas cosas? A ver, al principio, es lo que me interesa saber. Al principio has hablado resentimiento. Yo pregunto. Yo no sé lo que es el resentimiento, no sé lo que es el rencor, o sea, yo eso libre. Otra cosa es que yo opino a favor o en contra. Correcto. Primer punto es manera de ser. Y me la enseñó mi madre, cántabra, y mi padre, andaluz, me han enseñado eso. Segundo, yo he conocido al franquismo directamente, al franquismo como una opción política que como todas hay que respetar, porque mi padre era franquista y yo tengo admiración por mi padre. Y mi padre, siendo franquista y yo no, mi padre me apoyó siempre en mi lucha de izquierda y una lucha de rebeldía contra el franquismo que él había ayudado, porque entendía la parte crítica que yo. Por tanto, yo ha sido un algo cercano, no solo para mí el franquismo ha sido un régimen político vigente en la España que yo conocí y viví, sino que era algo que yo en mi casa oía hablar y tal, o sea que cercano, ¿no?
Y muy bien, y por tanto, dicho eso, el franquismo no hay por dónde cogerle. Vamos a ver, aquí había un régimen democrático, la República, y el señor Franco, señor por llamarle de alguna manera, pues dio un golpe de Estado. Eso no se hace, niño malo, un golpe de Estado no se da. ¿Qué pasaría si hoy? Porque si el golpe de Estado allí era bueno, y hoy, ¿por qué no va a ser bueno? O mañana. Y si se le hubiera dado un golpe de Estado a Franco, ¿cómo hubiera sido calificado por los que le dieron un golpe de Estado a la República? O sea, eso es impresentable. Pero ya lo terrible que está saliendo ahora y no ha salido nunca son la represión franquista después de la guerra. En una guerra hay barbaridades por los dos bandos, ¿no? No se puede justificar, porque está la Convención de Ginebra, hay que cumplir unos requisitos, una normativa internacional. No, pero es que una vez que se acaba, hay una represión que está aflorando ahora, que es horrible, horrible. Las Naciones Unidas, el país del mundo que tiene más críticas y más condenas sobre desaparecidos, sobre el tráfico de niños, bueno, horrible. Entonces, para mí eso es el franquismo y página pasada. Tuve la posibilidad, la oportunidad de, como ejercí la política antes, pertenecía y he pertenecido siempre al Partido Andalucista, que participé en la transición de la mano de otros partidos democráticos, negocié en mi medida la transición con el régimen de Franco. Hay cosas que hicimos bien, hay cosas que hicimos mal y bueno, esta es. Pero tu capacidad de digamos, has hablado de transición, tu capacidad de pacto llega al punto de que tú eres alcalde de Sevilla gracias a un pacto con la derecha. Esto es así, se puede calificar así, con el PP de aquel momento. Pero no un pacto con el franquismo. El pacto no. Es que entendámonos. Una cosa es la derecha, sí. La derecha, Soledad Becerril. El Partido Popular, para mí no es el franquismo. El Partido Popular es un partido que acepta la democracia. Hablo de la derecha. No. Efectivamente, eso no es una deshonra, aunque naturalmente la izquierda tradicional me ponía como los trapos. O sea, como el andalucismo lo mismo pactaba con la izquierda que con la derecha, porque pactar, lo que hay que ver no es con quién pacta, mientras que sean gente decente, vamos, no hay que ver, lo que hay que ver es qué pacta. Entonces, para el andalucismo, pactar con la derecha la alcaldía de Sevilla no era una deshonra, y pactar con el Partido Socialista durante 8 años el gobierno de Andalucía tampoco era una deshonra. Pero si cuando pactamos con el Partido Socialista el gobierno de Andalucía oímos a la derecha, bueno, aquello era una jauría. Pero es que cuando pactamos 8 años también con el Partido Popular, los socialistas nos querían comer. O sea, pero bueno, eso es el anecdotario típico. Sí, porque en la actualidad en Andalucía, en tu tierra, está gobernando todo el arco parlamentario, llamémosle, de la derecha. ¿Qué valoración tienes de la ejecutoria actual de la política en Andalucía? Bueno, hay cosas que hacen bien, hay cosas que se equivocan, mi ideología no es esa, pero el día que ganaron las elecciones, ganó las elecciones la derecha, las elecciones autonómicas, a mí me preguntaron en un medio de comunicación y yo dije, estoy contento por una cosa, porque se ha acabado el régimen socialista en Andalucía. Ningún partido, no es bueno que un partido gobierne 40 años. O sea, cuando estábamos en tiempo de Franco, los demócratas solíamos decir, este señor, 40 años. ¿Quién nos iba a decir a los andaluces que luego 40 años el PSOE, por buenos que sean, y yo soy de izquierda, por buenos que sean, pero 40 años, eso no es sano. Eso son ventanas cerradas, no hay aire puro. Por tanto, cuando ganó la derecha, yo dije, bueno es que haya perdido el régimen socialista, ¿no? Ahora, cuando vi que la derecha iba de la mano de la extrema derecha,
siempre la derecha aquí ha sido un poco heredera del franquismo, inevitablemente, aunque han asumido la democracia y la Constitución, pero un poco heredera ha sido, el pecado venial lo tienen, pero claro, ya lo de la extrema derecha es que llevan la bandera, pero no la bandera de España, sino que llevan la bandera del franquismo. No, eso no era buena noticia, no era buena noticia. El partido andalucista consigue que en Cataluña se dijera que había la 9ª provincia andaluza. Es decir, todo esto viene a qué. Se consiguieron en el año 80 2 diputados en Cataluña. ¿Cómo se atreve el partido andalucista a comparecer en Cataluña a las elecciones? Bueno, no es que el partido andalucista fuera a Cataluña a presentarse unas elecciones, no. Es que en Cataluña había un pedazo de pueblo andaluz. Había 1,5 millones de andaluces emigrados, pero no emigrados porque les gustaba Cataluña más que Andalucía, emigrados porque en Andalucía pasaban hambre. Y como pasaban hambre, emigraron, ¿no? Como vienen en las pateras ahora, los andaluces a Cataluña no iban en pateras, pero como si fueran los vagones de tren de gente que pasaba hambre en su patria, en su tierra, y iba a Cataluña a comer. Fueron los andaluces que estaban en Cataluña los que se presentaron a las elecciones, no un partido que cogió y fue. Correcto. No, y bueno, y tuvimos un gran éxito, ¿no? Lo que pasa es que el catalanismo era una apisonadora. Si yo contara, porque yo hice campaña, fui allí, yo era el secretario general del Partido Andalucista, y yo fui a Cataluña, y si yo contara cómo el PSUC, comunista, el PSC, socialista, Convergencia, de Pujol, todos nos pinchaban las ruedas de los coches, nos boicoteaban los mítines, porque nos veían como que rompíamos Cataluña. El esquema. Rompíamos Cataluña, ¿no? Izquierda y derecha. Y nosotros decíamos, pero bueno, pero son andaluces. Un andaluz que era catedrático de Derecho Constitucional en Barcelona, y se presentaba de candidato, y un trabajador andaluz de las peñas andaluzas más importantes de Cataluña, y que se presentaba bajo el nombre del Partido Andalucista. Y la intolerancia, muy mal. Luego, ¿qué pasó? Pues que, ¿por qué no continuamos? Pues porque los andaluces que había allí, pues poco a poco se fueron desinflando, porque la apisonadora catalanista fue impresionante. Y luego esos emigrantes fueron teniendo una edad y sus hijos pues se sentían catalanes, lo cual era legítimo y respetable, ¿no? Y ahí quedó. ¿Mantuviste relaciones políticas con el puyolismo, con Pujol? ¿Tuviste algún tipo de, no alianza o algún tipo de encuentro ante la posibilidad de tener, o no representaba el Partido Andalucista una posibilidad de gobierno en aquella época? A ver, con Pujol tuve muchísima relación, no poca, muchísima. Al principio él se enfadaba conmigo en la medida en que el Partido Andalucista estaba en Cataluña y él entendía que eso rompía Cataluña. Y bueno, pero Pujol era un hombre en aquel momento, una gran cabeza, un gran líder, el constructor de la Cataluña actual. España contó siempre con el apoyo de Pujol. Pujol sacaba a cambio el oro y el moro, ¿no? O sea, no solo el oro, sino... Se critica, yo te he escuchado, perdona, te he escuchado decir que se ha criticado, y se ha criticado mucho a Sánchez porque pacta con los catalanes, pero no se critica cuando González, Zapatero, Aznar, Rajoy... A ver, el poder siempre se entiende con el poder. Haya ideología común o no haya ideología común. El poder negocia con el poder. Si este es enemigo de este, pero los dos tienen mucho poder, negocian, seguro. Ahora, si este tiene mucho poder y esta es una alternativa y no tiene poder, lo machaca.
Entonces con Pujol negoció todo el mundo. Pujol tenía un poderío en España cuando yo estaba en el Congreso de los Diputados. Miguel Roca, que era el representante de Pujol, digamos, en el Congreso, tenía más poder que un ministro, pero muchísimo más. Es decir, ¿por qué? Pero vamos, el mismo Franco le dio a manos llenas a Cataluña. A manos llenas. ¿Por qué? Pues como Cataluña tenía poder, pues el mismo Franco no quería problemas con el poder. Y eso lo han tenido todos. Entonces, cuando el catalanismo ha llegado donde ha llegado gracias a que el españolismo le ha dado a manos llenas. Ahora, yo eso tengo envidia, no rabia, envidia, porque se lo han ganado los catalanes. Los catalanes han tenido conciencia de pueblo como nadie en España. Conciencia de pueblo. Eso les ha permitido tener una voluntad colectiva de pueblo. No solo voluntad de un sector, no, voluntad colectiva. Y al tener voluntad colectiva han tenido poder catalán. Y al tener poder catalán han arrancado, pero ¿qué más quisiera yo que en Andalucía pudiéramos decir que tenemos esa conciencia, esa voluntad y ese poder? Ahora, yo comprendo que hay veces que me da coraje que se llevan a lo mejor parte de lo que los andaluces entendemos que es nuestro, pero yo nunca le doy la razón a los andaluces que protestan, yo se la doy a los catalanes. Digo, pero vamos a ver, levantémonos los andaluces, defendámonos. Ahora, si seguimos votando Madrid, pues toma del frasco. Pues se dice que la autonomía de Andalucía se debe al movimiento andaluz, el ser una autonomía de primera. Se dice que el partido andalucista es quien consigue la autonomía de Andalucía. ¿Esto es así? ¿Cómo lo interpretas? Vamos a ver, si no hubiera existido el partido andalucista, o sea, los andalucistas en Andalucía, no hay autonomía. Porque, muy fácil, ¿por qué no hay autonomía de primera en Valencia? ¿Por qué no la hay en Canarias? ¿Por qué no la hay en Baleares, en Aragón, en Asturias, en Cantabria? ¿Por qué no la hay nada más que en Andalucía? Además de las tres que otorga la Constitución, Galicia, Euskadi y Cataluña. Pues porque existimos los andalucistas que luchamos y tiramos de los demás. No es justo decir que la autonomía solo la consiguieron los andalucistas, porque nosotros solos no hubiéramos podido, no teníamos poder, pero sí se debe a que existimos los andalucistas, porque tiramos de los demás. Y eso es así, eso es realmente así. Me vas a permitir que te atraque en tu anecdotario personal, porque tú como alcalde recibes al Papa Wojtyła. Tuviste una recepción como alcalde. ¿Cuál fue el legado o el mensaje que te pudo dar el Papa, o cuál es la interlocución que tú pudiste mantener con él? Es interesante. A ver, el Papa primero es el líder religioso más importante del mundo y por tanto yo tenía un gran respeto por él. Yo no soy católico, me considero cristiano, pero hay muchos cristianos que no aceptan el Papa, como todo el mundo sabe, ¿no? Pero claro, el líder religioso más importante del mundo merece un respeto y yo lo tenía por él. En segundo lugar, era un jefe de Estado, ¿no? Porque el Papa es un jefe de Estado, del Estado del Vaticano, tiene consideración de jefe de Estado. Luego yo como alcalde tenía obligación y además lo hacía con gusto, un respeto. Mis simpatías personales por Wojtyła, pues la verdad no son del máximo grado, porque claro, un Papa muy reaccionario, un Papa que va a África con el hambre que hay en África, en vez de hablar del hambre de África, habló de que no dieran preservativos en África, cuando los preservativos en África los reparten hasta las monjas, porque no hay opción, pues que el Papa se dedique a eso, la verdad. Aunque hay que reconocer que el Papa Wojtyła en el tema de progreso social fue importante. A él se le debe mucho del derrumbamiento de la Unión Soviética, eso es así. Sí. Bueno, esa era mi visión del Papa. Luego llega, estando yo en la exposición universal de alcalde, pues me parece que el protocolo universal es que cuando un jefe de Estado llega a una ciudad, visita el ayuntamiento. O sea, que no era visitarme a mí, era visitar la ciudad en el ayuntamiento.
Bueno, y los jefes de Estado, pues estuvo Mitterrand, estuvo el príncipe de Gales, estuvo el que hoy es emperador de Japón, bueno, me parece que yo recibí como a 60 entre presidentes dignatarios de gobierno y jefes de Estado. Bueno, pues resulta que cuando va a venir el Papa, pues me llega una comunicación del nuncio, porque cada vez que llegaba un jefe de Estado y venía al ayuntamiento le entregábamos las llaves de la ciudad, ¿no? Es un símbolo de amabilidad, de cortesía, de bienvenida, etc. Y entonces me dicen que el Papa, pues que no va a ir al ayuntamiento a recoger las llaves, a hacer la visita a la ciudad, sino que el alcalde se las lleve al Palacio Arzobispal. Y yo digo, va a ser que no. Esto es un honor a un jefe de Estado que visita al ayuntamiento y o el Papa viene aquí y le damos las llaves o se queda sin llaves. Bueno, las presiones que yo pude tener, desde monjas, curas, obispos, nuncios, el sursum corda, y yo dije, pues esto es lo que hay, sí o sí. Pero bueno, como tampoco yo, en política muchas veces hay que no renunciar a lo digno, porque yo no podía renunciar a eso de ninguna manera, porque yo representaba a la ciudad de Sevilla y a su dignidad, ¿no? Yo no podía agachar la cabeza ante un papa, por muy papa que fuera, porque decía, yo no, a mí me lo traes a casa, ¿no? Luego hubo otro jefe de Estado que quiso hacer lo mismo y se quedó sin las llaves, ¿no? Y entonces se me ocurrió una cosa, digo, esto puede resolver el problema, ¿no? Y entonces le dije al nuncio, vamos a ver, el Papa tiene que recoger las llaves en la ciudad. Llevarle las llaves a la cama, no, va a ser que no, ¿vale? Al Palacio Arzobispal va a ser que no. Pero vamos a buscar. El Papa, el Palacio Arzobispal en Sevilla está enfrente de la catedral. Puede haber 50 metros, 60 metros. Y eso el Papa lo hace andando, que pasa de un lado a otro, ¿no? Para decir misa o para lo que sea. Entonces yo le digo, la ciudad le da las llaves en la calle, porque la calle es la ciudad, lo mismo que el ayuntamiento. Pues cuando él vaya del Palacio Arzobispal a la catedral, nos encontramos en el camino y yo le doy las llaves y él recibe las llaves. Hombre, buena idea. Y lo hicimos y charlamos un rato y tan amigos como siempre. Pero te decía que había otro jefe de Estado, que fue la reina de Holanda. La reina de Holanda se alojaba en el Hotel Alfonso XIII y dijo que yo voy a ir a las llaves, pero que no, que yo no voy, que me traiga, el alcalde que me traiga las llaves al hotel. Y digo, pues va lista la reina de Holanda si yo le llevo las llaves al hotel. Y se quedó sin llaves. Hay otra anécdota que también es llamativa, tu rebeldía como político. Te llaman para entregarte la medalla del Ayuntamiento de Sevilla. Y tú dices que no. ¿Por qué? Y un día recibo una llamada, ¿no? Y de la alcaldía. Mire, don Alejandro, que hay un acto tal que vamos a entregar medallas a los que le vamos a entregar una medalla, me dice. Digo, ¿una medalla? Sí, la medalla de la ciudad. Y yo digo, la medalla de la ciudad, pero yo ¿qué he hecho, no? Y me dicen, hombre, es que usted ha sido alcalde. Digo, pero no me fastidie. Me llamaba el jefe de protocolo. Me fastidie. Por ser alcalde me dais una medalla. Digo, a ver, que yo me entere. Y entonces, a todos los que han sido alcaldes, la medalla. Dice, claro. Digo, mira, una medalla es un reconocimiento a un mérito. Si me decís que yo he sido el mejor alcalde que ha tenido Sevilla en los últimos 500 años y me vais a dar una medalla, pues yo cojo la medalla. Pero vamos, si la medalla ahí se reparte a todo el que ha sido alcalde, digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es la devaluación del reconocimiento del mérito. Ni hablar. Claro, naturalmente me pusieron como los trapos, porque todos los alcaldes cogieron la medalla y me pusieron como los trapos. Ya nos están cortando, porque la entrevista es apasionante, pero me quedan muchas preguntas por hacer, pero yo no voy a dejar este espacio sin preguntarte acerca del rey emérito, que está de plena actualidad. ¿Tú has conocido a Juan Carlos I en persona? Mucho. Y lo he tratado mucho. ¿De qué has tratado, si se puede saber, en general? Tampoco hace falta. Yo le conocí en Estoril, yo tenía 20 y tantos años,
y yo iba a ver a su padre, a don Juan, porque yo estaba ya en los movimientos de 20 poco, podía tener la primera vez 18 años en la universidad. Yo creía que la salida del régimen de Franco, una salida pacífica, tendría que ser la monarquía, aunque yo no era monárquico, yo me sentía más cercano a una república que a una monarquía, pero la estabilidad y la paz y evitar el conflicto llevaba a la salida monárquica de la mano del heredero de la corona, normal, ¿no? Don Juan de Borbón. Y eso me llevó a conocer a don Juan, a tratarle mucho, y alguna vez pues entró su hijo, papi, no sé qué, un hijo con pantalón corto, ahí fue la primera vez que hablé con él muy poco. Luego ya, vamos a ver, yo fui uno de los 5 fundadores de la Junta Democrática, ¿vale? Y la Junta Democrática apoyaba a don Juan. Don Juan Carlos era un señor nombrado por Franco, ¿vale? Y que de alguna manera, entre comillas, había traicionado a su padre, porque su padre era al que le correspondía. Pero él puso a su padre entre la espada y la pared. O soy yo, pero tú no. Vale. Y luego lo nombra Franco. Y luego yo nunca acepté lo de... Ahora, llegó un momento que la oposición democrática negoció y aceptó a Juan Carlos Rey, y yo también. Yo era portavoz y yo iba a ver al rey, como todos los demás portavoces, yo era portavoz andalucista y tal. Vamos a ver. Mi pregunta es, ¿por qué? Mal. ¿Por dónde voy yo ahora? Se oyen voces que, especialmente del grupo político Podemos, un poco la izquierda más recalcitrante, por llamarlo así, o la izquierda elegida legítimamente en España, que dicen que todos los ataques actuales a la monarquía lo que pretenden es subvertir el régimen del 78. Un poco, el mensaje es, si atacas a la monarquía, atacas a la Constitución del 78. Y yo pregunto, has hablado de 40 años del PSOE en Andalucía, 40 años de monarquía. ¿Existe algún problema en revisar o no? Yo lanzo la pregunta, ¿el sistema monárquico parlamentario actual, a tu entender? Pero vamos a ver. Aquí hay 2 ideas fuerza. La primera, la monarquía es una antigualla, en mi opinión. La monarquía, eso está condenado a desaparecer. Pero ¿cómo puede ser jefe de Estado el hijo por ser el hijo de, y si no es el hijo de, es la hermana del hijo y lo... Eso es impresentable. Eso es impresentable. Quien defienda eso está defendiéndolo en función de unos intereses que esa persona o ese colectivo tiene con esa monarquía. ¿O de unos sentimientos puede ser? Bueno, me da igual, eso es impresentable. Bueno, esto que yo estoy diciendo aquí, que puede sonar, cuando se celebró un aniversario, no me acuerdo si fueron 20 años o cuánto, del 23F, pues el rey Juan Carlos organizó una comida en el Palacio de Congreso, en el Congreso de los Diputados, y invitó a los que éramos portavoces el día del 23F. Ahí estaba Felipe González, ahí estaba Santiago Carrillo, ahí estaba Miguel Roca, ahí estaba Fraga, Suárez no estaba, por razones obvias, y ahí estaba yo. Hubo una comida que estábamos solamente estas personas, más el presidente del Congreso, que era Bono, y el presidente del gobierno, que era Zapatero. Fue una comida amable, una comida privada, una comida tal. Hay una anécdota que la ha contado Bono en sus memorias y lo tiene publicado. O sea que no soy yo el que la ha contado él, ¿no? Y es que en un momento dado, hablando, yo digo, la monarquía es una antigualla condenada a desaparecer. Y por cierto, Miguel Roca, que está delante, dice, protesto, ese término tan de tribunales, ¿no? Sí. Y yo le digo, pelota. El rey Juan Carlos ni pestañeó. Cuando salieron, Bono dice en el libro que Juan Carlos le dijo, ¿y este Roja Marcos qué hace aquí que no es nadie? Y el otro le dijo, señor, es que era el portavoz andalucista. Vamos a ver. O sea, que eso que yo digo hoy, de que es una antigua, ya lo dije delante de Juan Carlos, y de Carrillo, y de Felipe, y todo el mundo se cayó. O sea, yo creo eso, es una antiguaya. Lo que pasa con una cosa es que una antiguaya, hay muchas antiguayas, y no las podemos quitar de la noche a la mañana. Correcto. Porque esto es una pata en la que se apoya y se cae la mesa, ¿no? Ahora bien, lo que ha ocurrido con Juan Carlos, eso es un escándalo.
Eso, los que jueguen ahora que el que ataca a Juan Carlos ataca a España, la monarquía, mira, eso es música celestial. El daño que el rey Juan Carlos le ha hecho a España con la actitud que ha tenido y que está aflorando ahora, porque todos sabíamos determinados, pero hasta ahora, o sea, llevar en un maletín dinero a Suiza, que haya gente en la cárcel porque han robado tomate para comer y que el llamado rey emérito siga llamándose emérito y con una escolta pagada por los españoles y que se ha fugado y no se sabe dónde está. Pero esto es escandaloso. Esto, si lo hiciera el presidente del gobierno de Francia, el de Estados Unidos, esto sería, o el que lo fue, un escándalo, ¿no? No, eso no puede ser. Yo sé que no es momento de cambiar la monarquía por la república, porque puede ser que nos desequilibráramos, ¿no? Es decir, llevamos un avión que tiene muchos defectos, tiene muchos problemas, pero oye, espérate, vamos a aterrizar primero y luego hablamos, Máxime. ¿no? Pero es injusto lo que se está diciendo de todos los demás. Injusto. Aquí no hay más que un foco. Dos cosas. Uno, la monarquía en sí misma es algo que la historia superará, ¿vale? Van quedando residuos, pero son residuos, ¿vale? Y segundo, el comportamiento del rey Juan Carlos, pero vamos a ver, el mismo comportamiento del 23F. Es que detrás del 23F estaba el rey Juan Carlos. Es que lo sabe todo el mundo. Es que el discurso de él de última hora, si él lo llega a hacer una semana antes, en privado, a los generales que se iban a levantar, es que no se levantan. Es que eso es obvio. Pero es que Felipe González estaba de acuerdo. Es que Santiago Carrillo lo conocía. Es que cuando llega Armada a Tejero y le presenta, dice, quiero hablarle al Congreso de los Diputados. Y Tejero dice, ¿para qué? Dice, es que voy a proponerles este gobierno. Y cuando Tejero ve el gobierno, donde hay un comunista, Soletura, donde hay socialistas, Tejero dice, y para eso he venido yo, ni a hablar. O te vas de aquí o te pego 2 tiros. Le dijo a Armada. O sea, estaba todo el mundo. Felipe González a mí me dijo en un avión accidentalmente que volamos de Madrid a Barcelona que había que quitar a Suárez como fuera, aunque fuera poniendo a un militar. Y yo le dije, pero Felipe, o sea, ahí estaba implicado todo el mundo. Todo el mundo. Y Juan Carlos el primero. Que en España se iban a mover generales sin el visto bueno de Juan Carlos. Pero qué locura es esa. Eso no. Todos se han puesto de acuerdo en que pase a la historia como que salvó la democracia en ese momento. No, la puso en peligro. Es decir, lo lamento, pero bueno, he tenido una relación afable, amigable con él, es un tipo con unas relaciones públicas extraordinarias, pero esto pasará a la historia, pueblo a pueblo le irán quitando columnas, monumentos, letreros, calles, un desastre. ¿Vas a escribir tus memorias, Alejandro? No, eso no. Mi egocentrismo, que lo tengo muy desarrollado, no llega tanto. Mira, ya nos vamos a despedir porque me urgen desde la producción y solamente quiero hacer un breve comentario o una pregunta. Ahora nos asola la pandemia del COVID. Desde un punto de vista político, como un político como tú que has vivido desde el ayuntamiento, un ayuntamiento relevante, la Diputación sevillana, a luego las Cortes Generales. Tu valoración sobre la gestión del COVID y qué es lo que tú entiendes que se debe de aportar, ¿cuál es tu opinión actual? A ver, yo no soy un experto, aquí los científicos tienen mucho que decir, yo no lo soy, por tanto, yo veo desde el punto de vista político, creo que se han hecho las cosas mal y se están haciendo las cosas mal. Desgraciadamente, España no es un ejemplo en la gestión. Me parece injusto los ataques de los partidos políticos de la oposición al gobierno. Sacar carne de carnaza. Han sido crueles en un momento que no cabía la crueldad. Imaginémonos que era un barco que se hunde y hay un timonel que está ahí y ahora nos dedicamos a tirarle piedras al timonel. Hombre, no, vamos a sacar esto adelante. O sea, el comportamiento de la oposición, concretamente del Partido Popular, eso ha sido un error político de Catón, que lo acabará pagando. Ahora, el gobierno no ha gestionado bien esto y las comunidades no lo están gestionando, con las excepciones que sean. En España no se ha gestionado ni se está gestionando bien eso. Y otra cosa,
La sociedad en general no está respondiendo bien. Hay unos abusos de rebeldía contra la normativa elemental. No podemos estar contentos. Tu mensaje es absolutamente de responsabilidad, que la gente cumpla con... Todo, gobierno, comunidades, sociedad, jóvenes, mayores, no. España en este momento, por la gestión del COVID, es el país que en Europa económicamente lo está pagando más caro, más que nadie. Y la gestión no está siendo buena. Debemos ser autocríticos. Ahora, de ser autocríticos es una cosa, autocríticos las comunidades, el gobierno, la sociedad, todos autocríticos. Y otra cosa es la jauría del Partido Popular con el gobierno a cuenta de esto. Me parece que los descalifica como alternativa hoy por hoy. Te agradecemos enormemente, Alejandro, tu colaboración con este programa y ya nos despedimos. Muchas gracias desde Actual en 11 Televisión, la televisión de Cantabria Oriental.